¿Alguna vez te has preguntado cómo confiar en Dios cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? El Salmo 11 es un llamado profundo a la fe en tiempos de incertidumbre, un recordatorio de que, aun cuando los fundamentos de nuestra vida se ven amenazados, Dios sigue estando en control. Este salmo, escrito por David, nos ofrece una perspectiva sobre la confianza en Dios, especialmente cuando enfrentamos la presión del miedo, la injusticia o el mal. A lo largo de este salmo, David contrasta el temor humano con la seguridad que proviene de saber que Dios es justo y que, desde su trono celestial, gobierna sobre todo. Comencemos por citar el Salmo 11 en su totalidad. Salmo 11, Reina Valera 1960. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El Salmo 11 comienza con una poderosa declaración de confianza en Dios. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, que escape al monte cual ave? Aquí, David establece el primer principio fundamental: Dios es nuestro refugio en tiempos de dificultad. La naturaleza humana tiende a buscar refugio en soluciones rápidas o huir del peligro cuando las circunstancias son abrumadoras. En medio de las adversidades, las voces a nuestro alrededor pueden aconsejarnos huir, evadir el problema o buscar escapatorias. Sin embargo, David desafía este consejo, recordándonos que el verdadero refugio no se encuentra en una salida rápida, sino en la confianza en Dios. Este acto de fe no implica ignorar el peligro, sino más bien enfrentar la realidad con la convicción de que Dios está presente y nos protege. Confiar en Dios como refugio implica un cambio profundo en nuestra forma de ver las circunstancias. En lugar de ceder al miedo, se nos invita a descansar en la seguridad de que Dios está al control, aun cuando los problemas parecen insuperables. Esta confianza no se basa en lo que vemos o sentimos en el momento, sino en la firme convicción de que Dios es fiel. Al poner nuestra confianza en Él, encontramos paz y fortaleza para enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva, sabiendo que no estamos solos y que Dios siempre actúa a favor de los que confían en Él. A través de este salmo, vemos que David rechaza la idea de huir, y en cambio, elige enfrentar la realidad con fe. Esto nos enseña que, en lugar de ceder ante el miedo, debemos acudir a Dios, quien siempre está dispuesto a ser nuestro refugio y fortaleza. Este tipo de confianza no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que se cultiva a través de experiencias con Dios en medio de las pruebas. David nos recuerda que, aunque las circunstancias externas cambien, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro en todo momento. A menudo, la tentación de escapar es muy fuerte cuando enfrentamos dificultades extremas, ya sea en nuestras relaciones, en el trabajo o en la vida espiritual. Sin embargo, el Salmo 11 nos llama a resistir esa tentación y a mantenernos firmes en nuestra fe. El escape nunca es la respuesta definitiva, y solo cuando enfrentamos las dificultades con la confianza de que Dios es nuestro refugio, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En lugar de ceder al pánico o la desesperación, se nos invita a recordar quién es nuestro verdadero refugio y a confiar en Él completamente. La confianza en Dios como refugio también nos invita a una acción deliberada, acudir a Él en oración y depositar nuestras cargas en su presencia. Al hacerlo, reconocemos que no podemos enfrentar las pruebas solos y que necesitamos su protección y guía. Este acto de entregarnos a Dios en medio de la adversidad es un testimonio de nuestra fe en su capacidad de protegernos y guiarnos, incluso cuando el peligro es real y palpable. Confiar en Dios no es pasivo, sino una decisión activa de buscarlo y depender de Él. El segundo aspecto que destaca el Salmo 11 es el peligro real que enfrentan los justos. David habla de los malvados que tienden el arco y disponen sus saetas para asaetear en oculto a los rectos de corazón.
Aquí se subraya que el peligro no solo es evidente, sino que también es sutil y acecha desde las sombras. Los justos son el blanco de los malvados precisamente por su integridad, lo que nos enseña que, en este mundo, la rectitud no siempre es valorada ni protegida. De hecho, los que eligen vivir con justicia muchas veces se encuentran bajo ataque. Este versículo nos muestra una realidad que puede ser difícil de aceptar. Los justos enfrentan la oposición del mal, y esos ataques no siempre son directos o visibles. A menudo, el mal actúa de forma oculta, buscando aprovecharse de la vulnerabilidad del justo. Este tipo de ataque puede manifestarse en diferentes formas: tentaciones, engaños o incluso presiones externas que buscan desviar al justo de su camino. Sin embargo, saber que estos ataques existen no es razón para temer, sino para confiar más profundamente en Dios como nuestro protector. La imagen del arco y las saetas también nos recuerda que el mal no siempre actúa de manera inmediata, sino que, al igual que un arquero que prepara su flecha, puede tomar tiempo para planear y ejecutar sus ataques. Esto significa que debemos estar siempre alertas, velando y orando para no caer en las trampas del enemigo. La vigilancia espiritual es crucial, ya que nos ayuda a discernir las tácticas del mal y a estar preparados para resistirlas con la ayuda de Dios. A pesar de los ataques del mal, los justos no están desprotegidos. Dios, quien ve todo, es el defensor de los rectos de corazón. Este es un consuelo para aquellos que enfrentan injusticias o persecuciones por su fe. Saber que Dios está con nosotros, aun cuando el mal busca destruirnos, nos da la confianza para perseverar. No estamos solos en la batalla. El Dios que nos llamó a vivir con rectitud también nos guarda y protege en medio de los ataques. Finalmente, este pasaje nos recuerda que los ataques del mal, aunque reales, no tienen el poder de destruir al justo que confía en Dios. Aunque los malvados pueden tender sus arcos y prepararse para atacar, Dios siempre tiene la última palabra. El justo, que camina de la mano de Dios, puede confiar en que Él lo defenderá y le dará la fortaleza para resistir. A través de esta imagen, aprendemos que, aunque el mal pueda parecer poderoso, la justicia de Dios es más fuerte y siempre prevalecerá. Una de las preguntas más poderosas del Salmo 11 es: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta pregunta refleja la incertidumbre que sentimos cuando las bases de nuestra sociedad o nuestras propias vidas parecen estar derrumbándose. Los fundamentos de la justicia, la moralidad y la verdad pueden ser sacudidos por la corrupción, la injusticia y la maldad. Ante esto, es natural preguntarse qué puede hacer el justo cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La respuesta implícita en esta pregunta no es desesperación, sino una invitación a volver a Dios. Cuando los fundamentos terrenales fallan, el justo debe recordar que Dios es el fundamento inmutable de su vida. Si confiamos en Dios, nuestra estabilidad no depende de las circunstancias externas ni de las estructuras humanas que puedan colapsar. Esta es una lección profunda, porque nos enseña a no poner nuestra esperanza en sistemas humanos, sino en el Dios eterno que nunca cambia. Además, esta pregunta nos desafía a examinar en qué estamos fundamentando nuestras vidas. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar construyendo sobre cimientos que no son duraderos: nuestra carrera, nuestras posesiones o incluso nuestras relaciones humanas. Sin embargo, el Salmo 11 nos recuerda que solo Dios es un fundamento sólido. Las estructuras humanas pueden ser sacudidas, pero los que confían en Dios permanecen firmes porque su fe está arraigada en lo eterno. También es importante reflexionar sobre el papel del justo cuando los fundamentos de la justicia y la verdad se ven amenazados. Aunque la injusticia puede prevalecer temporalmente, el justo está llamado a seguir viviendo conforme a los principios divinos, independientemente de las circunstancias. Esto requiere valentía, ya que puede significar ir en contra de la corriente o enfrentar oposición. Sin embargo, el justo no se deja llevar por el caos del mundo, sino que sigue construyendo su vida sobre los principios inquebrantables de Dios. Por último, esta pregunta nos invita a confiar en que, aunque los fundamentos terrenales se desmoronen, Dios sigue siendo el mismo. Él es el fundamento que nunca será destruido, y aquellos que confían en Él encontrarán estabilidad, incluso en los momentos más inciertos. Esta confianza nos permite caminar con esperanza, sabiendo que, aunque todo a nuestro alrededor cambie, Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 11 también nos ofrece una visión clara de la soberanía de Dios. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Esta afirmación es crucial para entender nuestra relación con las pruebas y la injusticia. A veces, cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, podemos sentir que Dios está ausente o que no se está ocupando de nuestros problemas. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios sigue en control, sentado en su trono celestial,
observando todo lo que sucede en la tierra. Esta imagen de Dios en su trono nos da una perspectiva más amplia sobre la vida. Aunque nuestras circunstancias inmediatas puedan ser caóticas, Dios no ha perdido el control. Su trono es eterno y su autoridad es absoluta. Nada escapa de su vista ni de su control. Esto nos da una confianza profunda, sabiendo que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios sigue reinando y su plan sigue en marcha. Además, esta visión de Dios en su templo nos recuerda que Él no solo es soberano, sino también santo. Su justicia es perfecta y sus caminos son rectos. Aunque a veces podamos cuestionar por qué permite ciertas cosas, debemos recordar que su sabiduría es infinita y su plan es perfecto. Nuestra perspectiva es limitada, pero Dios ve todo desde una perspectiva eterna. Confiar en su soberanía significa reconocer que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos sus caminos. La soberanía de Dios también nos invita a descansar en su protección. Saber que Dios está en su trono nos da la seguridad de que no estamos desamparados. Aun cuando enfrentamos ataques, injusticias o pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor desde su trono celestial. Esta confianza nos permite caminar con paz en medio de la tormenta, sabiendo que el Dios que gobierna el universo también nos cuida personalmente. Finalmente, reconocer la soberanía de Dios nos libera de la necesidad de controlar todo. A menudo, el estrés y la ansiedad provienen de intentar controlar circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Pero cuando confiamos en que Dios está en control, podemos soltar esas preocupaciones y descansar en su plan perfecto. Este es un llamado a la fe y a la entrega total, sabiendo que Dios está en su trono y que nada sucede fuera de su voluntad soberana. El Salmo 11 continúa describiendo a Dios como alguien que ve todo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta imagen es poderosa porque nos recuerda que Dios no solo está en el cielo, distante, sino que está activamente observando y evaluando lo que sucede en la tierra. Nada escapa de su vista. Este es un consuelo para los justos y una advertencia para los malvados. Dios ve tanto la injusticia como la fidelidad, y Él actuará en consecuencia. La idea de que Dios ve todo lo que hacemos nos invita a vivir con una conciencia constante de su presencia. No estamos solos ni abandonados en nuestras luchas. Dios ve nuestras dificultades, nuestras pruebas y nuestras victorias. Esto es un recordatorio poderoso de que, aunque los demás no vean nuestras luchas, Dios sí las ve y está obrando a nuestro favor. Su mirada no es indiferente, es una mirada de amor, justicia y compasión hacia aquellos que confían en Él. Esta afirmación también es una advertencia para aquellos que viven en pecado o injusticia. Aunque los malvados puedan pensar que pueden escapar del juicio, el Salmo 11 nos asegura que Dios ve todas las cosas. Sus ojos están sobre cada acción, cada pensamiento y cada motivación. Esta es una advertencia para no vivir de manera complaciente o engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestras acciones no tienen consecuencias. Dios ve todo, y su justicia es inevitable. El hecho de que Dios vea todo también nos consuela en momentos de incomprensión o injusticia. A veces, podemos sentirnos solos o no entendidos por los demás, pero el Salmo 11 nos asegura que Dios ve nuestras lágrimas, nuestras luchas y nuestro dolor. Él no es indiferente a lo que enfrentamos. Su mirada atenta nos asegura que no estamos solos y que Él intervendrá en su tiempo perfecto. Finalmente, el conocimiento de que Dios ve todo nos invita a vivir una vida de integridad. Saber que estamos siempre bajo su mirada nos impulsa a vivir de una manera que le agrada, tanto en público como en privado. Esta es una invitación a la honestidad, la pureza y la fidelidad, sabiendo que nuestras acciones son vistas por el Dios que ama la justicia y recompensa a los que viven para agradarle. El Salmo 11 también nos recuerda que Dios prueba al justo. Jehová prueba al justo, declara David, y esta es una verdad profunda sobre la vida de fe. Las pruebas no son un signo de la ausencia de Dios, sino una parte integral de su plan para fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Él. A través de las pruebas, Dios purifica nuestras motivaciones, revela nuestras debilidades y nos enseña a depender más de Él. Aunque las pruebas pueden ser dolorosas, su propósito es para nuestro bien. Este concepto de prueba es común en toda la Biblia. Dios permite que enfrentemos dificultades no para destruirnos, sino para refinarnos, como el oro que es purificado en el fuego. En las pruebas, aprendemos a confiar más en Dios, a soltar nuestras propias soluciones y a depender completamente de su gracia. Cada prueba es una oportunidad para crecer en nuestra fe y profundizar nuestra relación con Él. Además, las pruebas nos enseñan a perseverar. La vida cristiana no es una vida sin desafíos, pero es a través de esos desafíos que desarrollamos una fe resiliente.
Cada vez que enfrentamos una prueba y salimos victoriosos, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios se profundiza. Las pruebas nos enseñan que, aunque las circunstancias cambien, Dios sigue siendo fiel, y eso nos da la fuerza para seguir adelante, incluso los momentos más difíciles. Las pruebas también revelan el carácter de Dios de una manera que de otro modo no podríamos experimentar. En medio de la dificultad, descubrimos la compasión, la fidelidad y la provisión de Dios de maneras que no hubiéramos conocido si todo hubiera sido fácil. Las pruebas nos permiten ver a Dios de cerca, y nos recuerdan que Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Finalmente, la prueba del justo también es una forma en que Dios nos prepara para el propósito que tiene para nuestras vidas. Cada prueba es un peldaño hacia una mayor madurez espiritual y una mayor capacidad para cumplir el llamado de Dios. A medida que somos probados, también somos equipados para ser usados por Dios en formas más grandes y más impactantes. El hecho de que Dios prueba al justo no debe verse como una señal de castigo, sino como una muestra de su amor y su deseo de llevarnos a una mayor madurez. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa las pruebas para purificar, fortalecer y preparar a sus siervos para mayores propósitos. Piensa en Abraham, quien fue probado al máximo cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, o en José, que fue traicionado y encarcelado antes de ser exaltado en Egipto. En cada uno de estos casos, la prueba fue el camino hacia un propósito mayor. Dios no nos prueba para destruirnos, sino para hacernos crecer en nuestra fe y dependencia de Él. La idea de que Dios prueba al justo también es un recordatorio de que nuestra fe no puede crecer en la comodidad. Es a través de las dificultades que aprendemos a confiar más profundamente en Dios. Las pruebas son como el viento que sopla sobre un árbol, aunque parecen amenazantes, en realidad fortalecen las raíces. De la misma manera, cuando somos probados, nuestras raíces espirituales se profundizan y nuestra relación con Dios se hace más fuerte. A medida que enfrentamos las pruebas con fe, descubrimos nuevas dimensiones del carácter de Dios y de su fidelidad hacia nosotros. Las pruebas también nos revelan nuestra propia necesidad de Dios. A menudo, cuando todo va bien, podemos caer en la trampa de pensar que somos autosuficientes. Pero cuando enfrentamos dificultades, rápidamente nos damos cuenta de nuestras limitaciones y nuestra necesidad de depender completamente de Dios. En medio de las pruebas, aprendemos a soltar nuestro orgullo y a reconocer que, sin Dios, no podemos superar los desafíos. Esto nos lleva a una mayor humildad y a una dependencia más profunda de su gracia. Este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas. En lugar de verlas como algo que debemos evitar o temer, podemos verlas como oportunidades para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. La próxima vez que enfrentemos una prueba, podemos recordar que Dios está obrando para nuestro bien, refinándonos y preparándonos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Aunque las pruebas puedan ser dolorosas en el momento, el resultado es una fe más fuerte y una relación más profunda con Dios. El Salmo 11 también nos habla del odio de Dios hacia el mal, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aquí, vemos una declaración clara sobre la actitud de Dios hacia la maldad. Dios no es indiferente al pecado ni a la violencia. Él los aborrece profundamente. Esta es una verdad que nos recuerda que, aunque el mal parezca prosperar temporalmente, no tiene lugar en el plan eterno de Dios. La justicia divina es inquebrantable, y Dios no tolera la maldad. Este pasaje nos muestra que el carácter de Dios es completamente justo. En un mundo donde a veces parece que el mal queda impune, el Salmo 11 nos recuerda que Dios aborrece la injusticia y que Él actuará contra ella. Aunque a veces pueda parecer que los malvados prosperan, su destino está sellado. Dios no permitirá que la maldad continúe indefinidamente, y aquellos que practican la violencia y la injusticia enfrentarán su juicio. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el pecado. Si Dios aborrece el mal, nosotros también deberíamos hacerlo. A veces, el mundo nos presiona a aceptar o minimizar el pecado, pero como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Esto significa rechazar el pecado en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea, buscando vivir de acuerdo con los principios de justicia y rectitud que Dios ama. El hecho de que Dios aborrezca el mal también nos da esperanza. Aunque el mal parezca prevalecer en el mundo, sabemos que Dios está trabajando para erradicarlo.
Su odio hacia el mal es una garantía de que su justicia prevalecerá. Esto nos da confianza en medio de la injusticia, sabiendo que Dios no ha olvidado ni ignorado el sufrimiento causado por el pecado. Él actuará en su tiempo perfecto para traer justicia y restauración a su creación. Este versículo también nos recuerda que el juicio de Dios es una parte integral de su amor. A veces, podemos tener la idea equivocada de que el amor de Dios significa que Él es indulgente con el pecado. Pero en realidad, su amor y su justicia van de la mano. Dios aborrece el mal precisamente porque ama a su creación y no quiere que el pecado la destruya. Su odio hacia el mal es una expresión de su amor por lo que es bueno, justo y verdadero. Al reflexionar sobre esto, podemos ver que el juicio de Dios no es solo una respuesta al pecado, sino una protección para todo lo que Él ama. El juicio de Dios contra los malvados es otro tema central en el Salmo 11. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Aquí, David describe el juicio de Dios de manera gráfica y poderosa. El fuego y el azufre evocan imágenes del juicio total y devastador de Dios sobre los que persisten en la maldad. Este versículo nos recuerda que, aunque los malvados puedan prosperar temporalmente, su destino final está asegurado, enfrentarán el juicio justo de Dios. El uso de imágenes tan vívidas en este versículo subraya la seriedad del pecado y las consecuencias del mismo. El juicio de Dios no es una simple reprimenda, es una respuesta justa y definitiva al pecado. A través de la Biblia, vemos cómo Dios actúa contra la maldad con poder y justicia. Esta verdad debe recordarnos que el pecado no es algo que pueda ser tomado a la ligera. Dios es santo, y su juicio contra el pecado es seguro e inevitable. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el destino de los malvados. A veces, cuando vemos a los que practican el mal prosperar, podemos sentirnos desanimados o incluso tentados a pensar que la justicia no llegará. Pero el Salmo 11 nos asegura que el juicio de Dios vendrá, y que los malvados recibirán su porción. Esta es una advertencia para aquellos que persisten en la maldad, pero también un consuelo para los justos que sufren bajo la opresión del pecado. El juicio de Dios también nos da una perspectiva eterna sobre la justicia. En este mundo, la justicia humana puede ser imperfecta o incluso corrupta. Pero el juicio de Dios es perfecto y final. Él ve todo, y su justicia será ejecutada de manera completa y justa. Esto nos da esperanza y confianza, sabiendo que, aunque la justicia terrenal pueda fallar, la justicia divina no lo hará. Dios traerá un juicio justo sobre todo el mal. El Salmo 11 concluye con una poderosa declaración: porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aquí, vemos el corazón de Dios revelado claramente. Dios no solo es justo en su carácter, sino que también ama la justicia. Esto significa que se deleita en aquellos que buscan vivir de acuerdo con sus principios. Para los justos, esta es una promesa increíble: verán el rostro de Dios. Esta es la recompensa final para aquellos que permanecen fieles en medio de las pruebas. El hecho de que Dios ame la justicia nos desafía a preguntarnos si también la amamos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, y eso incluye amar lo que Él ama. Amar la justicia significa buscar lo que es correcto, defender a los oprimidos, y vivir de acuerdo con los principios de Dios en todas nuestras decisiones. No es solo una cuestión de evitar el mal, sino de activamente buscar el bien. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la recompensa de los justos. Ver el rostro de Dios es la mayor recompensa que podemos imaginar. En la Biblia, ver el rostro de Dios es sinónimo de estar en su presencia, experimentar su favor y tener una relación íntima con Él. Para aquellos que perseveran en la justicia, esta es la promesa: estarán con Dios y verán su rostro. Esta esperanza nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La justicia de Dios también es un recordatorio de que nuestra vida no termina aquí en la tierra. A veces, cuando enfrentamos dificultades o injusticias, podemos sentirnos tentados a perder la esperanza. Pero el Salmo 11 nos recuerda que la justicia de Dios prevalecerá y que los justos recibirán su recompensa. Aunque enfrentemos dificultades en esta vida, podemos tener la seguridad de que nuestra recompensa final está en la eternidad con Dios. Si te gusta este contenido,
No olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.